En lo profundo de una ciudad que casi no aparece en los mapas, existe una historia que incomoda, que inquieta y que muchos prefieren no mirar de frente. Nos adentraremos en el silencio, en los márgenes de lo social, para explorar el caso de la familia Whittaker, un nombre que se ha convertido en símbolo de aislamiento, herencia y consecuencias invisibles que se arrastran durante generaciones. Aquí no buscamos el morbo, sino entender cómo la endogamia, el abandono y el paso del tiempo pueden moldear vidas enteras. A través de datos, contexto y reflexión, iremos desentrañando una historia real, donde la línea entre lo familiar y lo desconocido se vuelve borrosa. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y prepárate para escuchar una historia oscura, intrigante y profundamente humana. Porque a veces, el mayor misterio no está en lo sobrenatural, sino en lo que ocurre cuando nadie mira. Bienvenidos, están entrando en la fortaleza. Todo comenzó cerca de 1900 con un par de hermanos gemelos idénticos, Henry y John Whittaker. Sus hijos, John Emory Whittaker y Gracie Whittaker, se casaron entre ellos mismos y tuvieron más de una docena de hijos, que a su vez siguieron teniendo descendencia unos con otros. Así, la familia creció formando relaciones entre primos dobles que compartían abuelos, pero no solo eso, también compartían sus malformaciones genéticas. Old West Virginia es un lugar que parece inventado. Un punto perdido en donde las carreteras se vuelven angostas, el teléfono deja de funcionar y el tiempo empieza a comportarse de manera extraña. Aquí no hay centros comerciales, no hay hospitales cerca, no hay vecinos curiosos. Y en medio de este aislamiento vive la familia Whittaker. Durante generaciones, los Whittaker permanecieron aquí, aislados del resto del país, no por accidente, sino por costumbre. Los registros en cuanto al origen de la familia son escasos. Los documentos están incompletos. La historia de los Whittaker no está escrita en libros, está enterrada en rumores, miradas incómodas y silencios prolongados. Lo que se sabe es que durante décadas la familia vivió sin contacto regular con el exterior, sin educación formal, sin atención médica constante, y con el paso del tiempo el aislamiento dejó marcas visibles. No marcas de violencia, sino de abandono. Para los Whittaker, los días no se miden en horas, se miden en rutinas. Despertar, comer lo que haya, sentarse afuera, mirar el camino. No hay prisa, no hay planes, solo repetición. En lugares como Old West Virginia, el aislamiento no comenzó como una decisión genética. Comenzó como geografía. Colinas difíciles de cruzar, caminos casi inexistentes, pobreza estructural, falta de acceso a educación y salud. Cuando una comunidad queda separada del resto del mundo durante décadas, las opciones desaparecen. No hay muchos rostros nuevos, no hay familias nuevas, son los mismos apellidos una y otra vez. Desde la genética, el problema no es el parentesco inmediato en sí, el problema es la repetición. Cada persona porta genes dominantes y recesivos. Algunos son inofensivos, otros pueden provocar enfermedades, pero solo si se repiten. En poblaciones grandes, estos genes suelen diluirse, pero en poblaciones pequeñas y cerradas se amplifican. Hay una palabra incómoda que suele decirse en voz baja o directamente evitarse: endogamia. No es un insulto, no es una leyenda urbana, es un término científico. La endogamia ocurre cuando durante generaciones los vínculos familiares se cierran sobre sí mismos, cuando las parejas provienen del mismo grupo reducido, cuando la sangre no se mezcla y el aislamiento se vuelve hereditario. La endogamia sostenida a lo largo de generaciones puede aumentar la probabilidad de trastornos del desarrollo, dificultades cognitivas, problemas del habla, alteraciones motoras, sistemas inmunológicos más frágiles. No es una condena inmediata y no ocurre siempre,
pero el riesgo crece con cada generación aislada. Dentro de la familia Whittaker, algunos miembros apenas hablan, otros se comunican con sonidos, gestos, miradas, incluso con ladridos de animales. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una familia queda fuera del sistema durante generaciones? En la familia Whittaker, el aislamiento no fue solo geográfico, fue social, educativo, médico. Durante años no hubo diagnósticos, no hubo seguimiento, no hubo intervención. Cuando una familia vive aislada durante generaciones, no solo hereda genes, hereda conductas, hereda miedos, hereda la desconfianza hacia el mundo exterior. No es monstruosidad, es abandono. Es importante decir esto con claridad. Las consecuencias de la endogamia no convierten a nadie en un monstruo. Lo que realmente daña no es solo la genética, sino la ausencia total de apoyo. Sin educación especial, sin atención médica, sin programas sociales, el verdadero fallo no ocurrió dentro de la familia, ocurrió fuera de ella. Todo cambió cuando alguien decidió mirar, cuando un lente rompió el aislamiento. Las imágenes recorrieron el mundo entero. Internet reaccionó como siempre lo hace, con morbo, burlas, miedo y muy poca empatía. Los Whittaker dejaron de ser personas, se convirtieron en contenido. La palabra endogamia se usó como burla, como etiqueta, no como explicación. ¿Qué ocurre cuando la ciencia se convierte en espectáculo? Cuando los términos médicos se usan para justificar la burla. Tal vez la historia de los Whittaker no sea una advertencia genética, sino una advertencia social. Porque la endogamia no ocurre en el vacío, ocurre cuando el Estado no llega, donde la educación falla, donde la pobreza se hereda, y cuando finalmente alguien mira, ya es demasiado tarde para corregir, solo queda observar. ¿Es correcto documentar la miseria? ¿Mostrar estas vidas ayuda? ¿O solo satisface nuestra curiosidad? Tal vez el verdadero horror no sea la familia Whittaker, sino la facilidad con la que el mundo los convirtió en espectáculo. Los Whittaker siguen ahí. Mientras tú escuchas esto, mientras yo hablo, ellos siguen ahí, sentados, mirando el camino, no como una leyenda, como un recordatorio de lo que pasa cuando una sociedad se olvida de los suyos. La familia Whittaker no es una anomalía única, no es un error aislado en la historia humana, es un patrón. A lo largo del tiempo, cada vez que una comunidad queda atrapada en el aislamiento, la historia comienza a repetirse, con distintos nombres, distintos lugares, pero consecuencias muy similares. En distintas partes del mundo han existido pequeños pueblos remotos, desconectados del resto de la sociedad, islas, valles, zonas montañosas, lugares donde las generaciones se suceden sin apenas contacto externo, donde los apellidos se repiten, donde las historias familiares se entrelazan hasta volverse indistinguibles. A lo largo del siglo XX, muchos de estos casos fueron estudiados por científicos, médicos y antropólogos, en silencio, con cuidado y con ética. Pero en la era digital, todo cambió. El aislamiento dejó de ser un tema de estudio y se convirtió en contenido. La familia Whittaker terminó representando algo más grande que ellos mismos. Se transformaron en un símbolo moderno del aislamiento extremo, no porque su historia fuera la peor, sino porque fue grabada, compartida y consumida. Cada vez que miramos atrás, la constante no es la genética, es la indiferencia. Comunidades olvidadas, familias fuera del sistema, personas que solo se vuelven visibles cuando ya es demasiado tarde. Es fácil señalar la endogamia, ponerle un nombre científico, usarla como explicación final. Pero al hacerlo, también es cómodo, porque nos permite mirar hacia otro lado. El abandono no siempre es un acto consciente. A veces es simplemente la suma de pequeñas ausencias. Un servicio que no llega, una escuela que nunca se construyó, un camino que nadie pavimentó, generación tras generación, hasta que el aislamiento deja de ser circunstancial y se vuelve permanente. Cuando miramos, ya es demasiado tarde. Los Whittaker no pidieron ser un ejemplo, no pidieron ser grabados y no pidieron ser analizados. Solo vivieron en el lugar que les tocó, con los recursos que tuvieron y con las consecuencias heredadas. Tal vez la pregunta correcta no sea ¿cómo ocurrió esto?,
sino cuántas historias similares existen que aún no hemos visto. La historia de los Whittaker no es una advertencia genética, es una advertencia moral. Nos recuerda que cuando una sociedad deja de mirar, el aislamiento no solo crea silencio, crea herencia. Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides suscribirte a la .fortaleza MX en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también no olvides seguirme en Facebook como La Fortaleza con doble Z.